Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los contertulios internautas de la red Marcos Montero. Ahora sí, como lo venía advirtiendo hace unos instantes, estamos iniciando con esta nueva transmisión. Y ya les decía que voy a hablar con la conspicua periodista, la señora Marianela Montenegro, quien ofrece un panegírico en verdad al periodismo de opinión y de investigación como así debe de ser. En unos instantes la voy a presentar formalmente, no sin antes, bueno, iniciar con las salvedades de siempre. Por favor, díganme si se escucha bien, se ve bien, para que cualquier desperfecto técnico lo solucione de inmediato. Si es que está todo bien, lo invito y subrayo esto a que comente, que interactúe con nosotros, puesto de que esa es la empresa que queremos emprender, de poder brindarles información bajo la rigurosidad del periodismo, de la investigación, obviamente con las limitaciones de una transmisión que no es un seminario. Esto amerita muchísimo, puesto de que el tema al cual nos vamos a referir hoy es al señor Soros, George Soros, así como también a la agenda globalista, el globalismo. Entonces, si es que se ve y se escucha todo bien, voy a hacer una pequeña introducción. Primero, refiriéndome al señor George Soros. Bueno, este señor es un señor ya de 90 años. Es estadounidense, nacido en Hungría. Él es un magnate multimillonario recordado por muchas hazañas, entre ellas vencer al Banco de Inglaterra, etcétera. Tiene muchas fundaciones, entre ellas también la más importante, la Open Society Foundation, a la cual ha donado gran parte de su fortuna, si no me equivoco, 30.000 millones, de los cuales ya más de la mitad está destinando a distintas empresas, también en distintos países, y este señor es quien, y me corregirá la señora Marianela si estoy hablando mal, mueve los hilos de quienes mueven los hilos en las distintas naciones. Ahora el globalismo, en muy pocas palabras también para que usted lo entienda, como todo sustantivo que tiene sufijo ismo, viene a ser una ideología, un movimiento barra bandera, la cual se está utilizando como pretexto para acabar con la soberanía nacional, con los estados-nación, republicanos como los conocemos, para crear una suerte de gobierno mundial. Y ya vemos ahí intentos con la ONU encabezándolo, con sus distintos brazos, la asamblea que tiene internacional, el Ministerio de Salud, que vendría a ser la OMS, etcétera, etcétera, pero esto lo vamos a ir conversando. Entonces ahora sí, sin más dilación, voy a presentar a Marianela Montenegro, la periodista de quien les hablaba. Buenas noches, señora Marianela, ahora sí estamos en vivo, ¿cómo está? Muy buenas noches, Marco. Un gran gusto compartir con tu audiencia en tu plataforma y por supuesto, yo quisiera comenzar con una pregunta. Define conspicua. Conspicua es lúcida, muy ilustre, eso, a eso me refiero. Bueno, hay otras ¿Acepciones? observaciones en relación a ese término, pero bueno, en Claro. todo caso es importantísima la introducción que tú acabas de hacer, porque definitivamente estamos ante un movimiento, yo diría diabólico, aunque incluso aquellos que hablan de las fake news, esos laboratorios que son controladores y verificadores de la información, precisamente son parte también de todo este esquema globalista. Así que no se sorprendan de que, por supuesto, vayan a tachar alguna información que sale de Argentina, de España o del propio país natal de Soros, que es Hungría, resulta que sale muchas fake news, pero esas fake news precisamente salen de sus laboratorios. No, claro, sin duda alguna. Interesante lo que me dice porque se me vino a la mente lo siguiente y otra cosa hay que ponderar. Yo he visto y he seguido el trabajo de la periodista Marianela, la cual he también advertido ha sufrido mucha censura, ¿no? Sobre todo cuando se tocan ciertos temas como estos. Eh, Obviamente yo soy mucho más joven, no puedo ni siquiera llegar a los tobillos, pero lo que sí no tengo dudas es que también probablemente censuren algunas cosas de este, porque todo el contenido que por ejemplo yo publico de la señora Marianela también me lo censuran. Hago algunos en vivos o demás, me lo silencian en las distintas plataformas. Entonces, importantísimo compartir esto, ¿no? Para que la gente pueda estar informada. Sigan también la página de la señora Marianela que está como Aló Marianela Noticias, ¿no? Si no me equivoco. Sí, correcto. Estamos en YouTube, en Twitter, bueno, estamos con Telegram y Ujú. lo mismo con Instagram, pero son redes precisamente del globalismo, diría yo, mi querido Marco. Claro. Si quiere empecemos con un pantallazo general. ¿Usted qué vicios, qué problemas advierte con este señor? ¿Qué intromisión ve en Bolivia? Si quiere ahí puede explayarse un poquito.
Bueno, en todo caso, yo quisiera, si me permites, ver cómo he llegado a Soros. Claro. Eh, Me gustaría comentarte un poco esto. Yo hago una tesis de maestría el año 99 y por supuesto dedico en el área de comunicación y por supuesto dedico toda mi atención a la enfermedad de mi madre, que es un cáncer terminal, en el que le dieron prácticamente 3 meses de vida. Toda la junta médica de oncólogos, patólogos, que repetían, permíteme decirte, como loros el protocolo. Pero en todo caso, ahí donde voy estudiando, es ahí donde voy estudiando las Big Pharma, a las 25 farmacéuticas más poderosas, y de manera recurrente aparece el señor Soros, ¿no? Entonces, eso fue llamando mucho mi atención, pese a que yo había visto ya en el proceso de capitalización, en todo lo que significó la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, y te hablo de la década del 90, que por supuesto este señor también tenía participación ya en Bolivia. Es decir, antes tenían otra modalidad de ingresar al país, de conseguir contratos, concesiones, de evitar que la justicia les caiga ante temas que tenían que ver contra el medio ambiente, vulneraciones a todo lo que significaban las regulaciones medioambientales, y resulta que esta persona obtiene un contrato ultra secreto el año 96 por Sánchez de Lozada. Y te voy a decir en qué consiste ese contrato. Y resulta que Evo Morales lo ratifica. De pronto hacen todo el show de que lo va a procesar a Sánchez de Lozada, cosa que nunca ocurre, ¿no? Lo mismo, Mesa lo indulta a Evo Morales, es decir, todos se perdonan la vida. Pero el contrato de la empresa minera, es decir, de la empresa de oro más grande del mundo, o una de las más grandes del mundo, está ubicada en el Beni. Y ese contrato secreto le da precisamente a una empresa de tesoros, que hace poco tiempo atrás ha hecho una venta, para mí, a todas luces ficta, es a la empresa Steinmark, y por supuesto, esta ha pagado 5 millones de dólares. Pero sin embargo, las inversiones de esa empresa minera de Soros en la serranía de San Simón tiene una inversión que sobrepasa los 200 millones de dólares. Porque te estoy hablando de la extracción minera de altísima tecnología subterránea a kilómetros, te digo, de profundidad, y por supuesto con excavaciones de grandes extensiones de kilómetros. Es decir, estoy hablando de un reservorio de oro que le ha subido su cartera de oro a nivel internacional, y que por supuesto ha hecho que se cotice en la bolsa de valores. Y lo curioso es que por algunos temas, es decir, el nombre va cobrando mala fama y de pronto hacen ventas fictas. Lo propio ha sucedido en San Cristóbal con Sumitomo, pero te decía al principio que este tipo de personajes lo que hacían era ingresar a Bolivia, sobornar parlamentarios para conseguir contratos concesionales, para librarse de la justicia o para cualquier situación. Tenían parlamentarios comprados, entre diputados, senadores, los compraban uno por uno. Esta metodología ha cambiado con el tiempo. Ellos han visto por conveniente que es mejor encumbrar a un cacique, como ha sido Evo Morales durante 14 años, darle poderes omnímodos, hacer que controle todos los espacios de poder, todos los órganos de poder del Estado, y por supuesto, a partir de allí, ellos puedan hacer lo que les venga en gana en territorio boliviano. Y esto es lo que ha sucedido. Esto es lo que viene sucediendo ahora mismo, y por supuesto, mientras nosotros estamos entretenidos en referendos, en elecciones, en procesos que son prácticamente charlas bizantinas, resulta que nos están saqueando por toneladas, por cantidades impresionantes,
oro, plata, ahora viene el coltan, viene una cantidad de minerales que ni siquiera nombro el litio, el uranio y una cantidad de riquezas que tiene nuestro país. No en vano ha habido también los incendios en la Chiquitanía, porque todo el eje precámbrico boliviano es riquinísimo en minerales que sirven para la tecnología celular y para la tecnología espacial. Entonces, obviamente, cuando a cambio de una tonelada de oro el señor Soros entrega una marraqueta al país, es decir, lo digo metafóricamente, por supuesto que le va a interesar mucho comprarse todo el sistema político boliviano. Porque acá no es que se lo compró a Evo Morales. Evo Morales le interesa porque resultó ser un caño de escape para toda la guerra del gas que hubo en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, y por supuesto tiene una base indígena, y esa base indígena nos han metido por los ojos a lo largo de tiempo, y en esto ha cooperado Jorge Tuto Quiroga, haciendo quemar las boletas censales para el censo del 2001, en el que sustituye esas boletas censales que ya estaban impresas y listas para ir a censar a los ciudadanos, para introducir una pregunta, si no me equivoco era la pregunta número 49, y esta pregunta decía, ¿a qué nación originaria perteneces? Pero ahí eliminan el término mestizo. Entonces, tú piensas, nací en Cochabamba, por lo tanto tengo que ser quechua. Ese es el razonamiento que tuvo la mayor parte de la gente. Uh-huh. Es decir, los que nacieron en La Paz, y bueno, como no había la categoría mestizo, por lo tanto tengo que ser aymar. Y de pronto, 61% de Bolivia era indígena, era originario. Entonces, era esa una falacia gigante, pero que el pueblo boliviano, los políticos, el sistema político que estaba comprado prácticamente por este señor, nadie dijo absolutamente nada y a nadie le pareció raro el tema. Entonces, en el siguiente censo del propio Evo Morales ya sale algo más real, que es el 40%. ¿Ya? De indígenas. Pero sin embargo, toman en cuenta naciones originarias que están en el Perú, en Chile o en otros países vecinos. Entonces, se genera toda una gran mentira, todo un andamiaje para poder hacer que esta persona coopte todos los órganos de poder, teniendo esa base indigenista, con el discurso que van introduciendo las ONGs, más de 100 ONGs que operan en Bolivia, cínicamente auspician el aborto, auspician religiones, financian una serie de temas que van contra la moral, que van contra las buenas costumbres, que van contra los preceptos de familia que tenemos los bolivianos. Entonces han ido a destruir todo nuestro consciente, si tú quieres, intelectual, en torno a héroes, en torno a historia, en torno a absolutamente todo. Es una destrucción total, una generación de antivalores, es decir, cargarle una conciencia de odio entre caras y taras, que es lo que han ido alimentando las organizaciones financiadas por la Open Society Foundation. Y bueno, esa Open Society Foundation tiene dos vertientes. Son 100.000 ONGs que ha lanzado Soros y que por supuesto apenas unas 10.000 están esparcidas en el mundo y efectivamente logran financiamiento, pero las otras solamente sirven para movilizar dinero mal habido. Y gente que ha hecho el seguimiento a todos esos dineros, me dicen que se van rumbo a la corona inglesa y rumbo al Banco Vaticano. Francamente, ¿Quieres algo no, relacionado a todo? me parece excelente. Francamente, desconocí en primer término la presencia, bueno, que usted rastreaba al señor Soros hace ya más de 5 lustros. Yo personalmente, el móvil que me ha invitado a investigar todo esto más relacionado a la pandemia, y bueno, esto que se tacha de teoría de conspiración ha sido de que también el año pasado yo lamentablemente perdí a mi papá. Entonces me aventuré a investigar todo esto y claro, uno lee a distintos autores, entre ellos puedo mencionar a personas que se han puesto la tarea de investigar: el periodista Javier Villamor de Argentina, de España, perdón, Horacio Justo, Pablo Muñoz Iturrieta, Miklos Lux, Agustín Laje, etcétera.
y uno puede advertir de que sin duda alguna algo que comparten todas estas personas es un paradigma malthusiano, ¿no? Esa idea de que existe capaz mucha gente en el mundo. Esto explícitamente bajo rigor periodístico podemos aseverarlo porque el señor Bill Gates, por ejemplo, por hablar de otra persona, la cual también tiene sus fundaciones, relaciones con estas agendas de aborto, el globalismo, etcétera, la IPPF. Por ejemplo, en el 2015, en una charla sumamente conocida en TED, X, él manifiesta, digamos, las intenciones, él presenta una ecuación en la cual dice, bueno, bajo la premisa de lo monosola, pues de que la materia no se destruye, es decir, algo que hay que entender es que los recursos son limitados, la población se multiplica geométricamente, entonces algo que hay que hacer es reducir la población por lo menos en un 10-15%. Explícitamente él dice eso. Y obviamente esto lo relaciona, tenemos que impulsar políticas de salud, reproductivas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, a través de su fundación, Bill y Melinda Gates financia la IPPF. La IPPF a su vez financia aquí el CIES, por ejemplo, ¿no? En los cuales en sus propios informes manifiestan de que han realizado más de 3.000 abortos, por ejemplo, el anterior lustro, a través de unos carritos en las periferias, en los pueblos más pobres. Pero bueno, para no irnos del tema, otra cosa que por ejemplo me parece curiosa, y aquí entramos de lleno, por ejemplo, en la intromisión del señor George Soros en el gobierno de Evo Morales, es que creo que en el 2007, o por lo menos en esos años, existe una reunión, ¿no?, entre el señor Evo Morales, George Soros y el señor Quintana, si no me equivoco, ¿no? En los cuales, bueno, ya lo hace el señor Quintana, creo que director de la Open Society a nivel Latinoamérica, ¿no? No sé si nos puede comentar un poco de la intromisión ahí. Bueno, lo que ocurre es que ya venían financiando, es decir, en el Chapare había una cantidad importante de organizaciones no gubernamentales que financiaban absolutamente todo a Evo Morales, las movilizaciones y todo aquello. Pero además, si recuerdas el primer gabinete de Evo Morales, todos eran de alguna ONG, todos, es decir, el ministro de gobierno, el ministro de la presidencia, todos los ministros estaban financiados por alguna ONG. Entonces, ahí lo que vemos es que directamente a Evo Morales simplemente le alimentan la megalomanía, le alimentan los vicios, le alimentan sus bajas pasiones e inclinaciones, mientras otros gobiernan. Es decir, Evo Morales es alimentado por todos los temas de pedofilia, de consumo de droga, es decir, no en vano tiene el problema de la nariz, el cáncer de la nariz, que le ha decantado hacia el año 2010. El hecho es que no le tocaron ese tumor porque estaba muy cerca al cerebro, pero eso hizo que se mantuviera. En cambio, a Chávez lo intervinieron de todo lado, a Hugo Rafael Chávez de Venezuela. En todo caso, acá lo que vemos es que no están actuando las ONGs solamente a partir de Evo Morales. Yo creo que van mucho más atrás. Entonces, estoy en proceso de investigación, por ejemplo, de los gobiernos militares, porque recuerda que resulta que nos uniforman, ¿no? De pronto tenemos gobiernos militares en Chile, con Pinochet, en Bolivia con Hugo Banzer, Stroessner en Paraguay, Videla en Argentina y así sucesivamente, todos uniformados. O de pronto entra el populismo, ¿no? Entra en Perú, en Bolivia, con todo lo que es la UDP y demás, después viene la socialdemocracia, la derecha, y todo es uniforme. Derecha en toda la América, socialdemocracia en toda la América. Yo creo que definitivamente ellos han estado en todo. Y han estado, me imagino, desde la invasión chilena a Bolivia. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que desde pequeños, desde colegiales, nos enseñan que Chile ha invadido el territorio boliviano por la subida del impuesto al guano y al salitre, ¿verdad? Esto lo debes recordar. Todos los estudiantes bolivianos conocemos esa parte de la historia. Pero sin embargo, nunca nos hablaron de que habían otros intereses ocultos. Y para mí, el interés fundamental que había, no de los chilenos, nos han enseñado a odiarlos a los chilenos, pero es un pueblo tan intervenido, tan sufrido como el nuestro.
Resulta que ahí había un interés mayor, que es el yacimiento del cobre más grande del mundo. Mira lo bendecida que ha sido nuestra patria con toda la enorme riqueza. Yo diría que es uno de los países más ricos del mundo, uno de los países más ricos del mundo, indiscutiblemente, y es una pena que estemos viviendo en medio de tanta ignorancia, de tanta estupidez, peleándonos entre nosotros eh, para que otros, por supuesto, saquen Bolivia, pero sin ninguna medida y sin ningún control. Entonces, vuelvo al tema de Chuquicamata, el yacimiento del cobre, que representa el 60% de los ingresos de los chilenos hasta la fecha. Imagínate tú cuánto tiempo de explotación tiene ese yacimiento. Ya parece un estadio enorme, un boquete gigante como está San Cristóbal ahora, porque se explota a cielo abierto, igual que es la única mina de explotación a cielo abierto en Bolivia, San Cristóbal, y en Chile. ¿Ah? Y por supuesto, acá tenemos esta misma experiencia en Chile. Y en Chile, el propietario teóricamente es el Estado. Pero resulta que el señor Soros tiene 19% de acciones. El señor Luksic, Andrónico Luksic, tiene otro porcentaje. Y ambos dos, por supuesto, manejan enteramente todo lo que representa Codelco, la Corporación del Cobre de Chile, que antes era boliviana. Es decir, a nosotros nos quitaron un departamento, el litoral. Ahí tienes, como dice el himno nacional, Tocopilla, Mejillones junto al mar, con cobija, y Calama, otra vez a la patria volverá, son las notas del himno nacional, y por supuesto ahí tienes enorme riqueza. Entonces yo pienso que estando Soros ya en ese momento, no es que está actuando. Yo creo que han planificado milimétricamente mejores sistemas de explotación de nuestras riquezas, de sometimiento a nuestro país, porque ellos no solamente están en el asesoramiento de lo que significa una organización supuestamente política como es la organización cocalera, sino están en todo lo que representa el decidir las leyes. Ellos, si tú te fijas, las leyes las elocubran precisamente las ONGs de Soros y son leyes extorsivas, son leyes coaccionadoras al ciudadano. No hay empresario que pueda salir adelante porque te meten unas leyes laborales, unas leyes impositivas, donde se manifiesta claramente que es prohibido prosperar, que es prohibido progresar como país. Entonces, ese es un tema. El tema del Abelino Signani tampoco es un tema casual. Es decir, el mantener a grandes conglomerados bolivianos en extrema ignorancia, como en la época de las cavernas, por supuesto también es parte de sus objetivos. Entonces, esta gente se constituye en absolutamente manipulable, porque primero están en sus afanes, están en miseria, están en pobreza, están en permanente desempleo. Entonces, imposible que se preocupen por su país, estén con afanes patrióticos, como lo puedes estar tú, como lo puedo estar yo, pero la mayoría del pueblo boliviano está en esas condiciones. Entonces, yo creo, Marco, que no solamente han afectado el tema de la explotación sin control, sin medida de lo que son las riquezas nacionales, sino que están ellos programando nuestra estupidez, nuestra dejadez, nuestro entretenimiento, y nosotros estamos entretenidos en banalidades o estamos entretenidos en peleas o en procesos electorales que nunca se terminan, ellos siguen saqueando sin control, sin medidas ni clemencia, contaminando nuestros ríos y llevándonos a un escenario en el que seremos definitivamente esclavos si la gente en este momento no reacciona. Mañana ya es tarde. No, me gustaría subrayar y segundo totalmente lo que dijo en virtud de la educación, porque por ejemplo, aquí abro un corchete, hay una novela distópica de George Orwell intitulada 1984, que si hacemos 1984. un paralelismo con, por así decir, todo Occidente y la realidad boliviana, vernácula, no hay mucha
mucha diferencia, o sea, obviamente ahí es hiperbolizada, pero por ejemplo, allí habían 5 minutos de odio en detrimento de una persona específica. Aquí, por ejemplo, para hacer el paralelismo, la distinción entre educación pública y privada, creo yo, ya ni siquiera es real, porque al final de cuentas es pública en la medida que entendemos de que los, los tópicos, toda la educación baja de un ministerio y esa es para todas, digamos, ¿no? Entonces la competitividad en cuanto a contenidos, la disidencia, la divergencia son cosas que, bueno, podemos ver que generan animadversión, como cuando, por ejemplo, plantearon crear el Ministerio de la Verdad, literalmente aquí, ¿no? Para ver qué era verdad o no. Y quería hacer otro paréntesis importante porque a veces la gente aquí nos toma como conspiranoicos. Hay una persona que pone kkkk, no sé. Son ellos mismos. Claro, no, yo lo que quería decirle era su olfato periodístico, ¿a qué documentos le ha guiado, señora Marinela? O sea, usted como por ejemplo ha descubierto lo del señor Tuto, que yo por ejemplo desconocía respecto a las boletas censales, lo del señor Evo Morales y su cáncer de nariz, que decía, ¿cómo ha investigado todo eso? Bueno, hay no sé si recuerdas que Julian Assange Ujú. pirateó 250.000 cables del Departamento de Estado norteamericano. Así Yo es. empecé a hacer seguimiento, es el creador de Wikileaks, ¿verdad? Ujú. Yo empecé a hacer seguimiento por el tema del cáncer de Evo Morales, porque resulta que entre esos cables, habían comunicaciones entre presidentes, que le ofrecían hospitales, médicos, le ofrecían a Evo Morales, lo hacía Lula, lo hacía Chávez, a Chávez no le habían descubierto todavía su cáncer, y ni siquiera a Cristina Fernández de Kirchner, y por supuesto toda la atención estaba centrada en él. Y esta es una de las razones, porque resulta que acá lo que hemos visto es que estos personajes que tienen un denominador común, y me he olvidado mencionarlo a Mark Rich. Mark Rich es otro judío americano, o naturalizado americano también. Resulta que este tenía todas las concesiones mineras que se las traspasó a Soros también, ¿no? Ahí estamos hablando de la Glencore y de Porco, de Mina Porco, y una cantidad enorme de empresas mineras. Pero tienen un denominador común. Ambos son de la CIA, ambos eran de la inteligencia inglesa. Es decir, conocían absolutamente todo. No había secretos para ellos. Entonces ellos han ingresado de esta manera a los países. Eran de la Mossad también, y han ingresado con conocimiento pleno de todo. Este señor Soros ha financiado a ingenieros en minería y no sé cuánta historia, que estudien Bolivia, que vengan a estudiar acá a Bolivia, que vengan a hacer prospecciones, que vengan a hacer una serie de estudios, fingiendo ser becarios, fingiendo ser estudiantes o escritores o voluntarios. Resulta que ellos conocen. Yo tengo, y no a mano, a ver si puedo conseguir, todo un archivo de la Universidad de Colorado sobre todos los minerales que hay en Bolivia, con lujo de detalles. Es impresionante. Los bolivianos no sabemos lo que tenemos, Ujú. pero sin embargo, ahí tienes tú otro denominador común de lo que ha ocurrido en Bolivia. Durante los militares, la época de García Meza como propiedad, se descubrió el yacimiento de la Gaiba, ¿verdad? Las piedras de la Gaiba, que fueron todo un escándalo. Inmediatamente se militarizó y nadie más puede entrar. Yo he intentado ingresar a la Gaiba, pero no te lo permiten. Y en esas mismas condiciones, en este momento está San Cristóbal, y en esas mismas condiciones está San Simón, que aglutina unas 20 mineras, pero que son absolutamente productivas. No, por supuesto, también poner el acento en lo que decía el señor Julian Assange, el gran aporte, ¿no?, que ha brindado, por ejemplo, al periodismo a través de la plataforma Wikileaks y que, bueno, ha sido tumbado, puesto de que la legislación sobre los periodistas era complicada mediante una denuncia sexual falsa, ¿no?, que no se ha aprobado por una ex agente de la CIA, Ana Ardin todavía, que, bueno, el periodista Nicolás Moraz, por ejemplo, narra con lujo de detalles. Pero, por ejemplo, para seguir con el señor Soros, ¿usted ha podido investigar algo, vislumbra una mano capaz de George Soros en estas elecciones o el último tiempo?
Soros. Ujú. La ONU, que está controlada por Soros, está metida en el órgano electoral. Soros, a través de la inteligencia cubana y la inteligencia venezolana, resulta que han elaborado el padrón. Smartmatic es de Soros. Una persona que ha vivido en un departamento de Soros, que ha sido parte de la Open Society Foundation, es Lord Mark Maloch. Y Mark Maloch es propietario de Smartmatic. Entonces, ellos están metidos hasta el cuello en todo, no en los fraudes en Bolivia, en los fraudes de toda América, incluido Estados Unidos. Así es. No, por supuesto, usted, por ejemplo, recalca algo puntual que es también la distorsión del padrón electoral, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el tema del padrón ha ocurrido lo siguiente. El censo arroja un resultado de personas en edad de votar. Esas se tienen que replicar en el padrón, no una cifra diferente. Pero sin embargo son 1.327.000 personas más en edad de votar. ¿De dónde salieron esos fantasmas? Y por supuesto, ese es un tipo de manipulación. Pero esta organización que maneja como a monigotes a los cocaleros, que han tomado prácticamente el país a través del narcotráfico, resulta que lo que hacen normalmente es, uno, ejercitar una dictadura sindical. ¿Quién puede negar que la dictadura sindical, qué significa? El obligar a votar, el obligar a marchar, el obligar a exhibir el voto, que el voto es secreto, no es un cohecho electoral que debía ser sancionado por el órgano electoral. No es sancionado. Sin embargo, cada sindicato, cada federación, cada organización social, por eso son muy amigos de las organizaciones sociales, tiene que presentar el, la lista entera de electores en cada una de las mesas donde sufragan en estas comunidades. Si no, hay hechos de revancha, les queman sus plantaciones, sus sembradíos, invaden sus casas, cometen una serie de abusos. En el área rural, la gente que nos está viendo del exterior o la gente que nos ve en Bolivia, tiene que saber que en las ciudades sí hay un medio de comunicación donde la gente se pueda quejar, hay policía, hay justicia. En el área rural no. En las comunidades tienes que andar kilómetros para buscar un policía. Tienes que buscar kilómetros para encontrar un medio de comunicación. Las comunidades son muy alejadas, muy distantes y por supuesto están absolutamente sometidas al fraude, a la violencia, a la revancha. Pues, ¿cómo podemos hablar de democracia en Bolivia? ¿Cómo podemos hablar de elecciones transparentes? Si lo que viene haciendo la pandilla de Evo Morales es cometer abusos y atropellos permanentemente. Hay mucha gente que dice, no, sus reductos son el área rural. No son sus reductos. De pronto la gente que más odia esta dictadura es, por supuesto, la gente del área rural, pero no puede decir nada porque definitivamente se toman represalias. Es así, esa es una forma de fraude. La otra que te he mencionado con el tema de la manipulación de los datos del censo. La otra es que todo el sistema es decir, de registro de carnetización, de pronto el año 2009 pasó. Eh, bueno, se ha terminado la reunión de ipso facto. Permítanme, por favor, unos instantes continuar. Estas son... Muy bien, hemos vuelto, van a disculpar el percance, pero seguimos conversando. Está muy interesante esta conversación, estábamos hablando justamente y me quedó ahí rebotando la idea de los medios de comunicación a los cuales hacía referencia la
señora Marianela. Le quería yo consultar, capaz, en su reflexión, ¿usted por qué cree que se ha creado esta suerte de espiral del silencio? Por ejemplo, en el tema electoral, esto es una reflexión bicéfala, en el tema electoral, respecto a las encuestas, porque usted también ha hablado respecto a ello, y bueno, decía esta suerte de espiral del silencio en la cual ponen de manifiesto unos números exorbitantes que tal vez distan mucho de la realidad, y la gente, bueno, al final de cuentas, bajo esta teoría, no quiere votar pues al caballo perdedor, ¿no? Obviamente no todos, pero por ejemplo, respecto a esto específicamente, ¿cómo ha podido usted investigar este fraude en cuanto a las encuestas? Por ejemplo, si nos puede hablar un poquito respecto a ello. Bueno, ellos controlan todos los medios de comunicación, eh, es decir, sobre todo aquellos medios convencionales han logrado el control total, se han convertido en medios paraestatales. Durante la gestión de Jaime Paz Zamora, de Banzer, de Tuto Quiroga, entonces nos pretenden mostrar un orden establecido, un orden que no existe. Nos pretenden demostrar una lucha transparente por la democracia, debates y no sé cuánta historia, aunque ahora ya se están volviendo más cínicos, pero no existe eso. Hay un sesgo en toda la información. ¿O por qué cree usted, Marco, que lo censuran cuando habla de ciertos temas? ¿Por qué allanaron nuestro medio de comunicación poniendo una excusa, otra excusa? No les funcionaba esta excusa, ponían otra. Es decir, han hecho secuestros, han cancelado licencias, han robado equipos. Es decir, porque les incomoda. Los medios de comunicación, obviamente, no hay uno que subsista si no tiene la publicidad del Estado, para comenzar. Aparte, tienen publicidad de las mismas ONGs que financian al partido de gobierno. Permítame aquí Es decir, justamente, grandes cantidades. justamente si podemos concretamente, ¿cuáles están aquí ya presentes en Bolivia? ¿Cuáles son las ONGs o instituciones con las cuales hay que tener cuidado? Bueno, está el CEGIS, de donde nace Carlos Romero, es la ONG de la tierra, ¿no? Son los pseudo defensores de los derechos de la posesión de la tierra. Son los que lo cubran las leyes y no sé cuánta historia. Está el CEDLA, está la ONG, la Network Information Network más bien, que está a la cabeza de Catherine Ledebour y Linda Fighting. Estas personas se meten en todo el sistema universitario, son las que controlan todo lo que representa, por lo que va a marchar la gente, los planes académicos, ellos incorporan la agenda. En la vicepresidencia funciona otra ONG que prácticamente gobierna, que está a la cabeza de Loreta Tellería. Yo me atrevería a decirle que la esposa de Juan Ramón Quintana, que hace las veces de secretaria de Soros, es la que gobierna el país junto a estas ciudadanas estadounidenses, tanto Linda Fighting como esta otra persona, Catherine Ledebour. Como tenemos parlamentarios que ni siquiera han salido bachilleres, tienen dificultad hasta de escribir su nombre, resulta que los llevan a convenciones internacionales, a seminarios, la mujer en la política, la mujer en los medios de comunicación, la mujer aquí, o sea, se inventan una serie de eventos internacionales y ellos les dan el libreto. No en vano, Catherine Ledebour ha estado visitando a los demócratas en Estados Unidos para hacerla a Nardi Sutso secretaria de la OEA. Entonces, hay un control impresionante de los organismos internacionales, un control impresionante de los organismos financieros, bilaterales, multilaterales de crédito. No se olvide cómo un banco, como el Banco Mundial, va a prestar $1.000 millones a Evo Morales del año 2019 cuando se está yendo, cuando se supone que no se sabe si va a ganar o va a perder la elección. Y le presta bajo la excusa de hospitales. Y lo curioso es que las mismas empresas de Soros vienen a hacer hospitales, vienen a hacer carreteras, vienen a hacer... Pero, es decir, el crédito que asumen va directo a las empresas de Soros, que están disfrazadas de chinos, de hindúes. La Jindal Steel and Power es un ejemplo.
teóricamente es una empresa hindú. Sin embargo, ahí tienes todo lo que significa el tema de trabajar a través de interpósitas empresas o de palos blancos, como se llama en la jerga popular boliviana. Incluso han adoptado la metodología de capturar a los jucus. ¿Sabes qué son los jucus? No, no, no. ¿Qué son? Los jucus son los que roban minerales, es decir, los que explotan ilegalmente, ¿ya? Sacan de gramo en gramo y demás. Entonces, ellos lo que han hecho ahora es conformar cooperativas mineras, es decir, la gente de Soros, rescatar todo lo que cosechan estas cooperativas mineras. Ellos se hacen dar concesiones, no tributan, no pagan fichas ambientales, no tienen ningún límite con el medio ambiente, absolutamente nada, y le entregan todo. O sea, ahora se ha convertido en un rescatador prácticamente Soros. Y hay varias empresas, una de ellas está a cargo de Juan Ramón Quintana y demás. Entonces te digo, son varias las ONGs, varios los becarios, varios los periodistas, y te voy a contar una anécdota personal a propósito del Panama Papers que me sucedió con Carmen Aristegui. No sin antes mostrarte lo que te decía. No sé si te puedo mostrar por acá. Claro, claro, enséñelo. ¿Ah? Sí, ahí se está viendo. Ahí. ¿Sí se ve? Sí, se Ya ve. es guía de locaciones mineras en Bolivia. ¿Ya? Ok, Es la Universidad de Colorado. muy bien, sí. Este es un compendio enorme, pero tengo una parte acá para mostrarte, para que tú veas que minerales que los bolivianos ni siquiera tenemos idea que existen, mira, ya, resulta, resulta que ellos conocen perfectamente, tienen el detalle completo de cada una de las, mira la lista enorme de las locaciones de minerales, y esto por supuesto ha financiado estos estudios el señor Soros. Él conoce más de los tesoros de la abuela de los bolivianos que los propios bolivianos. Entonces nosotros seguimos en discusiones, que caras, que taras, que no sé cuánta historia, pero sin embargo, mira tú, ellos tienen con lujo de detalles, ubicaciones, cantidades, reservorios, mira tú. Y esta es una universidad de Colorado, hay varias más. Entonces, acá lo que quiero decirte es que, y reiterarle a la gente, que Bolivia es uno de los países más ricos del mundo. Y estamos como Zimbabue, muriendo de hambre, pero caminando sobre diamantes. ¿Qué? Es decir, el señor Soros tiene mucha experiencia en caos, en anarquía, en sembrar el caos, la anarquía, el enfrentamiento y sobre todo el separatismo. No, sin duda Si alguna. tú empiezas, ¿ah? No, 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 sí, Adelante. continúe, continúe, no, no, la escucho. Si tú comienzas a estudiar, por ejemplo, el movimiento que se ha dado en España con Pablo Iglesias y todos esos zurdos, vas a ver que ahí están metidas las narices de Soros. El movimiento separatista de Cataluña tiene nombre y apellido y es George Soros. ¿Eh? No, totalmente. Lo mismo te puedo decir de la guerra de los Balcanes. Ha provocado una guerra, le ha vendido armas a los dos lados, hace que se confronten y nosotros pasamos las de gallos de pelea. ¿Eh? Somos como unos gallitos de pelea, como unos animalitos que nos están haciendo pelear y ahí corren apuestas. No, totalmente ¿Te das divide cuenta? y vencerás, ¿no? Premisa la cual tiene de evaluar. Exactamente. Eh, Entonces, y la experiencia de todas las invasiones que tú has visto, que se invaden Irak, que se invaden Afganistán, que si el Golfo, todo es detrás de algún interés. Yo antes decía, Marco, que, bueno, Cuba lo habían dejado así como ejemplo para que miren cuán malo era el comunismo. No, Cuba es un laboratorio de inyectarle a la gente
temas que por supuesto les rompan todo lo que representa la lucha, el coraje, el ánimo. Es decir, porque tú lo ves al cubano, yo estaba en Cuba en varios encuentros de periodismo, resulta que el cubano no se molesta por nada, es decir, come basura, solo Dios sabe qué le darán en la comida, vive en casas estatales, en un hacinamiento, pero impresionante. Les cortan la luz a las 9 de la noche, no tienen acceso a internet, es decir, la prostitución se ha multiplicado, pero impresionantemente, aunque antes de la invasión ya había prostitución, pero esto ahora ya no solamente hay jineteras, las que se las llaman las prostitutas, a las chicas que se venden en Cuba, lo mismo hay jineteros, y te digo, es un conformismo, pero impresionante. Parece que todo el ánimo, el amor que se puede sentir por tu patria, el amor que se puede sentir por los conciudadanos, por tener una linda ciudad, todo eso les han quitado. Es decir, todo el ánimo y la voluntad de los cubanos está neutralizado. Y la gente dirá, ¿qué pasa? O sea, ridículo, ¿no? Que su archienemigo tenga su cárcel en Cuba, ¿no? Guantánamo. Estados Unidos tiene su cárcel en Guantánamo. Hay cosas muy chistosas realmente que nosotros las hemos pasado por alto. Bien que mencionas tú 1984, el Big Brother, porque finalmente la gente tiene que leer, la gente tiene que dejar sus juegos, el entretenimiento. Es bonito el entretenimiento que nos han puesto y ya no viven sin celular, sin WhatsApp, sin Instagram, sin una cantidad enorme de redes sociales. La gente entra hasta el baño con su celular, pero por favor, también, además de los juegos y del entretenimiento, hay mucha información. Y esa es a la que tiene que buscar. Y esto obviamente estamos obligados, no es simplemente por entretenimiento, estamos obligados como bolivianos, como americanos, es decir, buscar la información. Si no creen en el discurso de decir, en los argumentos de Marianela Montenegro o de Marco Montero, por favor busquen, investiguen, contrapongan posiciones, criterios, informaciones. Esto va a ser realmente importante porque estamos yendo de acuerdo a la agenda de la ONU 2030, ya te la dice claramente que todas las necesidades van a ser satisfechas por el Estado. ¿Esto qué significa? Primero, no hay derecho propietario de nadie sobre nada. Nos convertimos prácticamente en esclavos, en seres sin voluntad. Mañana, yo digo hoy, ni amarrada me vacunan, ¿ya? Pero mañana te van a decir, no puedes volar si no te vacunas, no puedes entrar a un banco si no tienes una vacuna. Es decir, hay una serie de temas que tenemos que combatir. Y eso es con conocimiento, eso es con información. Tú vas 15 kilómetros de Cochabamba o 15 kilómetros de La Paz hacia el Alto o de la ciudad del Alto, no en el mismo Alto, hay una ignorancia pero extrema. O sea, estamos viviendo como en la época de las cavernas. Y estos nos han programado para eso, para evitar que nosotros reaccionemos, para evitar que nosotros luchemos por nuestros intereses, por esa maravillosa patria que nos ha dado Dios y que por supuesto ahora nos quieran romper todos nuestros valores, han quitado el catolicismo, han sustituido por la religión, por decir, declarado Estado laico y no sé cuánta historia más, nos están cambiando héroes, nos están cambiando la historia, están haciendo lo que les viene en gana en todas las situaciones. Y ahora, obviamente, esa manipulación se está poniendo de manifiesto en mayores proporciones. Tú tienes a una Yanine Áñez, por ejemplo, que ha sido presidente de Bolivia, donde los bolivianos han creído, que ha entrado una mujer a defender a los bolivianos y es la bandera de las luchas de los 21 días. Falso. Ellos han programado,
Ellos la han metido como caño de escape porque era parte del esquema, porque ellos se han comprado a todo el sistema político. No, Entonces, por qué gobernadora Áñez en el Beni? Fíjate lo importante. Está en juego el yacimiento más grande del mundo que Soros ha desviado a la Steinmark. Y Steinmark no es una empresa minera ni que haga prospecciones, ni nada, es una empresa de joyas. Y por 5 millones dice que la ha sustituido. Falso. Ahí se van a proteger los intereses de Soros. Y por esto hay una persona de estas características. Es decir, ahí tienes varios ejemplos de todo un sistema político corrupto que nos ha engañado durante años. En el caso de Samuel Doria Medina, por ejemplo, le digo a la gente, ¿cómo una persona a la cual le quieren quitar su cementera o lo quieren acusar por legitimación de ganancias ilícitas, le quieren quitar sus empresas, ¿cómo va a hacer una inversión en Bolivia? ¿Con qué seguridad jurídica? Solamente porque hay un pacto, porque hay un acuerdo, ¿o no? sí, no, claro. ¿Cómo puedes comprar los tajivos cuando te están supuestamente correteando? No, totalmente. Totalmente de acuerdo con todo lo que ha expuesto. Es más, quería añadir que, bueno, es manifiesta ya esta empresa emprendida por estos metacapitalistas, utilizando el término del filósofo Oliveira, que, bueno, superan esta especie de capitalismo, ya como decía, respondiendo a estos paradigmas maltusianos y ya estrambóticos, como usted decía, hasta luciferinos para quienes somos personas de fe, pues a través de la premisa de divide y vencerás, pues nos meten la la agenda 2030 que usted mencionaba, otros movimientos como el feminismo, el indigenismo, el abortismo y muchísimos ismos, los LGTB, etcétera, que bueno, ahora ya aquí en Bolivia vemos que están calando. Luego, respecto al tema de las vacunas, también totalmente de acuerdo, ¿no? Se ha como que inició una algaraza ciega, que no escucha tampoco, en virtud de vacunarse a lo loco, comprar vacunas a lo loco, siendo de que, por ejemplo, esto lo explica bien la doctora Chinda Brandolino de Argentina, que creo que es Sí. discípula de Luc Montagnier, y a su vez se remite a otro premio Nobel que no me acuerdo, que bueno, ya tenían ciertos miramientos con el tema de las vacunas, ponían el ejemplo de lo que sucedió en Otto África. Henrik Barbour. Ahí está. No, claro que bueno, estas vacunas y bueno, bueno, lo que decía era que, por ejemplo, el coronavirus empezó o se lanzó al mundo con poquín evidencia, es decir, cuando se lanza un virus, decía, se tienen que hacer hay ciertos criterios, todo esto, y bueno, se lanzó así como que no pasó la cosa, luego bueno, se investiga bien el laboratorio y demás, pero bueno, ese es otro tema. Eh, También quedó pendiente, no nos pudo comentar, no sé, hubo un rifirrafe con Aristegui, creo que sucedió, algo así nos dijo. Bueno, ahí yo tengo una hija que estuvo en la OEA y de pronto vi que se tomaba fotos con Carmen Aristegui y la llamé para pedirle el teléfono porque me interesaba mucho ingresar al tema del Panama Papers por los nuevos ricos que habían florecido en Bolivia de la noche a la mañana con una suerte de delictiva de legitimación de ganancias ilícitas, que es un delito penal en Bolivia. Resulta que hablé con Carmen Aristegui para que ella me pudiera incluir es decir, me pudiera inscribir, porque ella estaba dirigiendo ese programa, en la lista de periodistas del Panama Papers, porque si había un periodista de un país, obviamente los datos de la gente de ese país salían, de otro Mm. modo no. El tema es que hablé con ella y de pronto me dice que no, o sea, que no había ningún inconveniente que yo podía incluirme. Y la elogió mucho a mi hija y no sé cuánta historia y todo quedó bien. Pero de pronto, cuando ya envié el correo electrónico, me respondieron después de haber investigado más o menos el periodismo que hago, resulta que dijeron, no, no puedes ingresar, vamos a incluirte en otra investigación. Investigo un poco más y quién financiaba la WAJ. Financiaba precisamente el señor George Soros. Y él tenía algún problema con un millonario al cual quería caerle con todo.
y por supuesto ahí se expandió una cantidad de nombres que salían, hasta el de Luis Fernando Camacho en Bolivia salió en el Panama Papers, pero no salió el de Evo Morales, no salió el de García Linera, no salió el de Raúl García Linera, su hermano, no salió una lista enorme de millonarios con bienes mal habidos, gente que se ha hecho de tierras, de empresas. Imagínate tú una persona cuya madre vendía chorizos en Quillacollo, y no digo que eso esté mal, bajo ninguna circunstancia, pero de ahí a que salte a ser dueño de Gravetal, ya era realmente una afrenta al pueblo boliviano. Además, dueño de una cadena de hoteles en Santa Cruz, dueño de una cadena de restaurantes en Cochabamba, dueño de una cantidad de inmuebles, pero así enormes e impresionantes, dueños de tierras, el gobernador de Cochabamba, que prácticamente se adueñó de todas las tierras que estaban en la G77 en Santa Cruz, que iba de Virubiru, por donde se llevó adelante un encuentro de presidentes en Bolivia. Resulta que habilitaron esa avenida, toda esa avenida, a izquierda y a derecha, el ex gobernador de Cochabamba, que iba en bicicleta a sus afanes políticos en otro partido, porque él militaba en el MNR, resulta que termina siendo prácticamente dueño de la mitad de Santa Cruz. Entonces, esos temas, por supuesto que hay que analizarlos. Acá se pelean entre ellos, se quieren matar, pero sin embargo son la misma historia. Te explico por qué. Porque de pronto lo odian a Sánchez de Lozada, ¿no? Teóricamente lo persiguen, le quieren hacer juicios y no sé cuánta historia. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué no han abrogado el código de minería? Que cobraba 1% de regalía. El código de minería es de Gonzalo Sánchez de Lozada. La ley INRA es de Gonzalo Sánchez de Lozada. El decreto supremo 21060, que es un modelo neoliberal que ha sido recontra criticado por los pseudoizquierdistas, que es el neoliberalismo: libre precio, libre salario, libre empleo, libre contratación. Y sin embargo ellos pregonan el comunismo durante 14 años, el socialismo, y viven felices con el decreto 21060. Entonces, estas son las contradicciones terribles. O sea, utilizan el discurso solo para su conveniencia. Son indigenistas cuando les conviene, ¿no? Son anti-indigenistas cuando les conviene. Y yo te puedo mostrar cómo han destruido las viviendas de 86 familias campesinas, los han dejado en la calle para construir el Parlamento UNASUR en tierras ajenas. Entonces, todas estas contradicciones groseras y abusivas, por supuesto, la gente tiene que reflexionar, no puede dejarse llevar por discursos baratos como los que aprenden de memoria los ignorantes del movimiento al socialismo. Y digo ignorantes y lo digo no en afán discriminatorio ni peyorativo, o sea, son ignorantes. Claro. ¿Y quién es el ignorante? El que carece de conocimiento. Y estos, por supuesto, carecen de todo. Si tú miras los antecedentes de la Asamblea Plurinacional anterior, bueno, y la actual también tiene mucho de eso, son sumados, tienen por lo menos 5.000 años de cárcel. Ya están gente que ha falsificado su libreta de servicio militar, que ha falsificado sus títulos, que ha falsificado, que ha violado, que tiene sentencias condenatorias. Es decir, nunca les llega la ley. La ley es contra el ciudadano de a pie, porque incluso entre ellos se protegen, entre ellos se colaboran. ¿Por qué a Tuto Quiroga por los petrocontratos no lo han metido preso? ¿Por qué a Tuto Quiroga, que les ha perdonado a las petroleras la perforación, la obligación que tenían de perforar un pozo por parcela por año, él les ha quitado esa obligación?
¿Por qué no lo han perseguido a Tuto Quiroga? Porque es lo mismo, son la misma historia. Son politiqueros, delincuentes, que se están matando entre ellos para repartirse las migajas que dejan los multimillonarios globalistas que se han adueñado de Bolivia. Estos de aquí son sus payasos. Y obviamente ellos están metidos en todos los negocios rentables. Si el narcotráfico es rentable, ahí están. Por supuesto que están. Si la venta de armas, el tráfico de armas es rentable, ahí están. Y además ellos promueven las guerras y le venden armas a los dos lados. No, totalmente. ¿Te das cuenta? Me parece maravilloso el ejercicio que estamos haciendo hoy en día. Esperemos que de verdad este video aguante una vez termine la transmisión. Aquí hay un comentario de Mercedes María, nos dice: Twitch es una plataforma de streaming donde podrían hacer directos o videos en vivo y no te bloquean ni banean y puedes compartir en cualquier plataforma. Muchas gracias por tu comentario. Es más, por ejemplo, el canal digital si tiene, nos puedes encontrar como Marcos con K-Play, donde hacemos transmisiones de manera más distendida, pero debido a que el internet que yo tengo, así como la inestabilidad del mismo, no da para transmitir en varias plataformas. ¿Usted tiene alguna otra plataforma? ¿Tiene Twitch, señora Marianela? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo la encuentran? Igual con Aló Marianela. Pero pueden encontrarme en Aló Marianela, en Canal 33. Pueden encontrar, tengo varias que te puedo enviar el link, pero claro. Me hubiera gustado que tú me lo enviaras para poder compartir, pero bueno, claro, fue precipitado. Claro, no, y les decía, estamos hablando de los guerreros del arco iris, que es así como se refiere el señor Choquehuanca a Evo Morales, Quintana, García Linera en su libro Vivir Bien, donde, bueno, suelta una serie de cosas curiosas. Y, bueno, otra cosa que quería yo consultarle, que me alarme, que estábamos hablando de los medios de comunicación tradicionales, nadie dice pío, ¿no? Nadie dice nada de esto, nadie ofrece esta información. ¿Usted ha llegado a constatar así empíricamente capaz algún contubernio de los medios de comunicación con el señor Soros? Pero por supuesto. Las ONGs no solamente tienen con los medios de comunicación, llegan al extremo de copar el sistema universitario. O sea, todos los seminarios, congresos, coloquios en San Simón, en San Andrés, en la OPEA del Alto, son en torno a eso, a odios, al racismo, a feminismo, a toda esa historia. Pero jamás a mirar los intereses de la patria o temas científicos. Ahí la tiene usted metida en el CESU, por ejemplo, que es una rosca abominable, la que hay en el CESU de San Simón, Centro de Estudios Superiores de la Universidad Mayor de San Simón, y lo mismo pasa en San Andrés, y lo mismo pasa en la Tomás Frías, y lo mismo pasa en todo lado. Así que le digo el ejemplo de lo que pasa en San Simón. Es una rosca, se hace una maestría de Derecho, los mismos rosqueros saben de Derecho, ¿no? Algo están dando en relación al derecho. Se da una maestría en comunicación, los mismos están dando, y obviamente traen algunos que están financiados con ese objetivo. Y el primer auspiciante, precisamente, es la Network Information, que está a la cabeza de Catherine Ledebour y Linda Fight. Ellas son las que generan pensamiento en la Universidad Mayor de San Simón. ¿Y qué tipo de pensamiento están generando? El que promueve María Galindo, de odios, de desigualdades, de feminismos extremos, son feminazis. No, yo no encuentro que, o sea, hay pues diferencia entre hombres y mujeres. ¿Por qué te pueden hablar de una igualdad si hay una diferencia natural y hay una diferencia hermosa entre un hombre y una mujer? Totalmente. ¿Por qué nos tenemos que igualar? Entonces, hay una cantidad de situaciones en las que estos no han ido por el lado amable, han ido a exacerbar los odios. Por eso hay movimientos de los sin tierra, de los sin casa, de los sin chola, de los... Y le puedo decir así a modo de broma, los sin chola, porque realmente han financiado todo aquello para exacerbar los ánimos. De pronto bloquean unos, de pronto bloquean los otros, se manifiestan acá, se manifiestan allá, y bueno, nunca vivimos en paz, porque siempre estamos en estado de caos, siempre estamos distraídos en otra cosa.
¿no? Y a en propósito, lugar de estar mirando nuestros temas. Las quemas de la chiquitanía no han sido gratuitas. Por supuesto que las quemas de la chiquitanía obedecen al desboscamiento total para que ingrese, uno, el repoblamiento, dos, la entrega de tierras a extranjeros, especialmente chinos e iraníes, ¿ya? Y tres, para la explotación de un mineral que abunda en el eje precámbrico, que es el coltan. Entonces, estos temas la gente no sabe. Y obviamente se va a dejar guiar de la nariz por este tipo de personas que están en el gobierno. Yo le diría que por lo menos el 90% de la gente que está metida en el gobierno, que tiene un cliché de discurso, no tiene idea de lo que está pasando en Bolivia y mucho menos en el mundo. Y lo que está sucediendo es que estamos viendo, primero, el globalismo no quiere fronteras. Lo que tú bien decías al principio es una carta de libertad para poder explotar las naciones sin ningún control. no, totalmente de acuerdo. A propósito de lo que decía María Galindo, me recordé un artículo que leí de un teólogo de apellido Díaz, van a disculparse un malísimo con los nombres, en los cuales decía que por lo menos $1 millón recibió esta señora, María Galindo, para sus programas, su movimiento y demás, por parte de estas mismas fundaciones, ¿no? Entonces ahí también vemos otro ejemplo empírico del divide y reinarás, y bueno, todas las agendas que ya hemos expuesto. Para ir cerrando, porque nos quedan unos cuantos minutos en la reunión y tampoco quiero robarle tanto tiempo, eh, ¿alguna reflexión que usted quiera brindar a la población, capaz como para dejar de estar aletargado, despertar, o algún punto que usted quiera redondear? Usted puede dirigirse a ellos, por favor. Yo quisiera pedirle a la gente que nos está siguiendo, primero que comparta esto, no por ninguna vanidad personal ni de Marco ni la mía. El único afán que me mueve y seguramente nos mueve es un afán patriótico, desesperado, solitario de poder hacer algo. Y ese algo, es decir, nos han controlado, nos han coartado los 21 días con la pandemia, porque mañana cualquier marcha va a ser sofocada con esa excusa de encierro, de encarcelamiento domiciliario, ¿no? Donde los rufianes están libres y la gente de bien, la gente que quiere trabajar, está presa. Es decir, en el mejor sentido dicho, en su domicilio. Pero yo le pido, aprovechemos al máximo las plataformas, la información, cotejemos, contrastemos, investiguemos y brindemos conocimiento al resto de la gente que no tiene acceso, de cualquier forma. Pero si no difundimos conocimiento, estas plataformas que tenemos ahora a disposición se van a cerrar, se van a limitar totalmente. No te olvides que incluso acá mismo en Bolivia se está aprobando la ley de control de redes sociales, aparte del control que ejercitan los propietarios, que son los mismos propietarios de todos estos juguetes que nos han dado para que nos entretengamos, ¿no? Entonces, yo esto le pediría, que difundan conocimiento. Y aparte, quisiera que escuchen, Marco, en Spotify, en Aló Marianela Noticias también, van a poder encontrar el pacto secreto. Y yo digo, cualquier coincidencia con la realidad es la total realidad, es la pura realidad. Así que ahí hablan de las vacunas, de lo que van a hacer con la humanidad, de la esperanza de vida, de la explosión demográfica, de las riquezas, cómo nos hacen trabajar como esclavos, toda esa historia. Es decir, si es una falacia, que no es un pacto secreto, un documento que ha aparecido ahí en correos inactivos, el que la lo cubrado realmente es un genio, porque es todo lo que le ha sucedido a la humanidad. Por eso digo, cualquier coincidencia con la realidad es la pura y plena realidad. Marco, un Maravilloso. fuerte abrazo. Igualmente, ¿el pacto secreto de quién es para que se lo busquen en Spotify? No, es una grabación mía de un Ah, documento ok, que ha circulado. ok, ok, maravilloso. Dos cositas antes de cerrar. Es la lectura de un documento, el Ok, pacto secreto. ok, Está en Twitter, está en Instagram, está en Facebook, así que ahí lo pueden encontrar. maravilloso. Y pronto va a estar en YouTube también.
Ok, dos postillas antes de cerrar, señor Marinela, que quería preguntarle a usted. La primera, ¿usted es católica? Soy católica. Bueno, yo igual entonces quiero cerrar con Juan 8:32, ¿no? Que es más o menos a lo que hemos intentado hacer honor, y la verdad os hará libres, que es una invitación en esta ocasión a lo que dijo la señora Marinela, a contrastar, a buscar información, ¿no? Y lo segundo que quería ya consultarle, porque a mí me intriga por lo menos, ¿usted cómo se identifica capaz políticamente o cuál es su filosofía de vida? Mi filosofía de vida, o sea, yo digo que el tema de la libertad es lo que ha buscado siempre el ser humano a lo largo de toda la historia. Es decir, no se puede vivir en un socialismo pleno ni en un capitalismo extremo. En todo caso, una situación intermedia que vele por los más desprotegidos, sí, pero no por los flojos ni por los vagos, ¿no? Es decir, en una familia, tú ves a los hijos que más se esfuerzan, los incentivas, pero a un hijo flojo no le vas a dar premio, ¿no? Claro, Yo bueno. creo que lo que representa la familia, la esencia de la familia, es lo que se tiene que elocubrar en la sociedad. Excelente. Entonces síganla a la señora Marianela para quienes aún no tienen la dicha de conocerla. Lo Marianela Noticias así en todas todas las redes sociales prácticamente, ¿no? ¿En dónde está más activa usted, señora Marianela, así? ¿Facebook? Por desgracia. En YouTube también. Sí, ahí la... Pero Facebook son un grupo de impostores gigantes y la empresa que opera en Bolivia en Facebook se llama Cisneros Group. Si quieres podemos dejar para otro encuentro el tema de Venezuela. Cisneros le dio un golpe a Chávez, era dueño de Venevisión, de toda la red de canales de televisión más grande de Venezuela, Ujú. el creador de Mises y no sé cuánta historia. Entonces él encumbró a Carmona, pero después estaban tan confrontados después del golpe que le dieron a Chávez, resulta que se unieron y compraron medios de comunicación en la India, compraron en China, han comprado en Asia, pero en cantidades de países están metidos Gustavo Cisneros, el que golpeó a Chávez y después se volvió su gran amigo, ¿no? Y bueno, ahora está aquí y son los responsables de Facebook en Bolivia. Se llama Cisneros Group. Bueno, excelente información, voy a ponderar y espero que exista otra oportunidad en la cual podamos conversar ya más de estos temas. Muchísimas gracias, de verdad, toda mi gratitud para con usted por toda la tarea que usted hace, que es totalmente encomiable. Que Dios la bendiga y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Las bendiciones para ti también y por supuesto un gran abrazo y la agradecida soy yo. Muchas gracias. Bueno, a usted, estimado amigo, también que estuve al otro lado, muchas gracias también por llegar a este momento. Ha sido hora y casi 15 minutos de transmisión. Nuevamente está en sus manos compartir, por favor, hacer llegar esta información, puesto de que lo importante es eso, justamente, no la información. Muchas gracias, igualmente bendiciones en sus hogares y nos vemos en una próxima entrega de este podcast. Que estén bien. Chao, chao.